En medio de una ciudad donde las luces parpadeaban como testigos mudos de los secretos que se escondían en las sombras, un hombre caminaba sigilosamente por una calle secundaria. La noche estaba en su punto más oscuro, y el silencio solo se rompía por el lejano eco de un tren cruzando el puente viejo. Él la había observado durante días. Sabía su rutina, salía del trabajo a las 9 de la noche, caminaba por el mismo callejón, sin mirar atrás, confiando en que el mundo era un lugar seguro. Su nombre era Alba, una joven bibliotecaria de mirada suave, aparentemente inofensiva, pero lo que este hombre no sabía era que Alba no caminaba sola, nunca lo hacía. Esa noche, él la siguió una vez más. Las sombras parecían tragárselo mientras se acercaba, decidido, con pasos firmes pero sigilosos. Alba dobló la esquina del callejón que conectaba la biblioteca con su apartamento. Allí no había cámaras, ni testigos. Era su momento. Pero algo lo detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si alguien o algo lo estuviera observando. Sacudió la cabeza, pensando que era solo su imaginación. Aceleró el paso. Alba caminaba tranquila, como si supiera que él venía. Como si lo estuviera esperando. Entonces, justo cuando él extendió la mano para atraparla, un sonido sutil rompió el aire. No un grito, no un golpe, sino un murmullo. Bajo, grave, casi gutural. El hombre se detuvo en seco. Sintió que el tiempo se ralentizaba. Miró hacia los lados, pero no había nadie. Solo basura, paredes húmedas y una farola que titilaba con nerviosismo. Alba se giró con calma. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo. En su mirada había algo más, conocimiento, poder. Te estaba esperando, dijo con voz firme, casi hipnótica. El hombre retrocedió un paso. ¿Qué estaba ocurriendo? Ella no debía reaccionar así. Ella debía tener miedo. Ella era la víctima. De pronto, detrás de Alba, una silueta emergió de la penumbra. Alta, cubierta por una capa negra que flotaba como si tuviera vida propia. Sus ojos brillaban en un tono ámbar imposible, y aunque su rostro estaba cubierto, su presencia era abrumadora. El aire cambió. Era más denso, más frío. El hombre sintió que algo en su interior se quebraba. Ella no está sola, dijo la figura sombría, con una voz que parecía retumbar directamente en la mente del atacante. ¿Quién eres tú? Balbuceó el hombre, sintiendo como sus piernas flaqueaban. Alba no respondió. La figura avanzó lentamente, con pasos tan suaves como un susurro, pero cada uno parecía hacer temblar la tierra bajo sus pies. El hombre intentó correr, pero sus músculos no respondían. Era como si una fuerza invisible lo hubiera enraizado al suelo. No te preocupes, continuó la figura. No vas a morir. Pero vas a recordar esto por el resto de tu vida. Entonces, algo extraño sucedió. La figura levantó una mano y el entorno cambió. El callejón desapareció. De pronto, el hombre se encontraba en una habitación circular, sin ventanas, sin puertas. Todo era negro, salvo por un círculo de luz bajo sus pies. Alba seguía allí, observándolo con la misma calma. Estás dentro de tu propia mente, explicó ella. Lo que estás sintiendo es lo que pretendías hacerme a mí. El dolor comenzó como una punzada, leve, pero pronto se transformó en un fuego abrasador que recorría su cuerpo. No había heridas, pero su alma gritaba. Caía, y caía, en un abismo sin fin. Y en ese abismo, voces. Voces de otras mujeres, otros rostros que él no conocía, pero que parecía haber lastimado antes. Era como si su mente estuviera siendo arrastrada por una marea de todos los horrores que él mismo había causado. Gritó. Suplicó. Pero nadie lo escuchó. Y entonces, silencio. Oscuridad. Y una luz tenue. Volvió a abrir los ojos. Estaba en el suelo del callejón, jadeando. Alba ya no estaba. La figura tampoco. Pero algo había cambiado. Su cuerpo estaba intacto, pero su alma llevaba cicatrices que jamás sanarían. Se arrastró fuera del callejón, temblando, murmurando palabras sin sentido. Desde esa noche, jamás volvió a seguir a una mujer. Jamás volvió a caminar confiado en la oscuridad. Porque ahora sabía que en este mundo,
Algunos están protegidos por fuerzas que no entendemos. Fuerzas que no perdonan. Y Alba. Alba continuó su camino, sabiendo que esa noche, como todas las anteriores, no caminaba sola. La ciudad retomaba su pulso habitual, como si nada hubiera ocurrido. El tráfico, el murmullo de la gente, la música filtrándose desde un bar cercano, todo parecía seguir su curso. Pero para Alba, la noche apenas comenzaba. Caminó por la acera iluminada por los faroles con la misma serenidad de siempre, como si no acabara de enfrentarse a un oscuro intento de agresión ni invocar a una entidad que solo unos pocos en el mundo conocían. Su rostro estaba sereno, pero sus pensamientos se movían rápido, como corrientes subterráneas imposibles de ver desde fuera. Sabía que el atacante no volvería, pero también sabía que no era el último. Porque algo se estaba moviendo en las sombras de la ciudad. Esa noche, al llegar a su apartamento, Alba no encendió la luz. Cerró la puerta con suavidad, se quitó los zapatos y fue directamente al ventanal del salón. Desde allí se veía toda la ciudad extendiéndose como un océano de luces y concreto. Se quedó allí de pie durante varios minutos, observando. Esperando. Entonces, una voz surgió de la oscuridad de su sala. No una voz aterradora ni violenta, sino calmada, profunda, familiar. Demasiado pronto esta vez, dijo el hombre que estaba sentado en el sillón junto a la biblioteca, en completo silencio, como si hubiera surgido de las sombras. No lo planeamos. Él eligió su propio destino, respondió Alba sin girarse. Y tú no deberías estar aquí, Leo. El hombre se levantó. Alto, elegante, con la misma mirada penetrante que la figura que había aparecido en el callejón, pero sin capa ni ojos brillantes. Solo un humano, en apariencia. Tenía que asegurarme de que estabas bien. Él llevaba días rondándote. Sabíamos que no se detendría. Lo sé. Pero ya está hecho. ¿Ha visto? Leo asintió lentamente. Caminó hasta la cocina y preparó té sin decir una palabra. Alba se sentó en el sofá, exhalando lentamente. La tensión de su cuerpo comenzó a disiparse, aunque no del todo. Había algo más. Algo que sentía desde días antes, como un zumbido constante en el fondo de su mente. Lo sentiste también, ¿verdad? Preguntó ella de pronto. Leo dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Sí. Pero aún no podemos estar seguros. Podría ser solo una interferencia. No es interferencia, lo interrumpió. Es un llamado. No de él, de algo más. Más antiguo. Más profundo. Leo se quedó en silencio. Aquel tono en la voz de Alba no era común. Había un dejo de miedo, y si ella tenía miedo, entonces debían preocuparse todos. No ha pasado desde la última convergencia, dijo él al fin. ¿Estás segura? Alba asintió. Se levantó y fue hacia su habitación. Abrió el cajón más profundo de su armario y sacó un cuaderno envejecido, con tapas de cuero marcadas por símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Lo abrió en una página específica. En ella, una ilustración, un eclipse invertido, rodeado de figuras humanas con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito mudo. Esto volvió a aparecer en mis sueños, susurró. Anoche, y también la noche anterior. Cada vez más claro. Cada vez más cerca. Leo se acercó y pasó los dedos por la página. El dibujo parecía latir, como si estuviera vivo. Lo miró con atención y notó algo que antes no estaba allí, una línea tenue, como una grieta, que se abría justo en el centro del eclipse. Esto no estaba antes, dijo en voz baja. Está comenzando. Y no tenemos tiempo, afirmó Alba, cerrando el libro con fuerza. Esta ciudad será el epicentro. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Ambos sabían lo que eso significaba. No solo un aumento de la violencia o de la presencia de entidades como la que protegía a Alba. Hablaban de una apertura. Una brecha entre lo que llaman realidad y lo que está detrás. Leo se sirvió un poco de té y bebió despacio, como si intentara saborear los últimos momentos de paz antes de la tormenta. ¿Y la red? Preguntó. ¿Alguno más lo ha sentido? Alba negó con la cabeza. Aún no. Pero lo harán pronto. Necesitamos reunirlos.
A todos. Incluso a los que han huido. ¿Incluyendo a Elian? Ella lo miró fijamente. La tensión entre ambos se volvió espesa, como si un recuerdo antiguo hubiese invadido la habitación. Sí. Incluso a él. Leo suspiró. Elian era un nombre que no se mencionaba fácilmente. No después de lo ocurrido en Viena. Pero si lo que Alba decía era cierto, entonces no había otra opción. ¿Y la criatura del callejón? Preguntó entonces, intentando cambiar el curso de los pensamientos. La dejamos en su mente. Pero su trauma, su miedo, puede ser útil. Leo frunció el ceño. ¿Quieres decir que lo estás marcando? No. Él se marcó solo al intentar romper lo que no comprendía. Su alma ya no es suya del todo. Lo que vio lo cambiará, lo arrastrará, y tal vez, lo lleve hasta el umbral. Leo bajó la mirada. Había un riesgo inmenso en permitir que un humano tocara siquiera los bordes de esa otra realidad. Pero Alba parecía segura. Siempre lo estaba. Fuera del apartamento, la ciudad seguía viva, pero en las capas más profundas, las más antiguas, algo comenzaba a agitarse. Las calles parecían más largas, los reflejos en los escaparates tardaban un segundo más en desaparecer, y algunos animales callejeros evitaban ciertas esquinas como si ya supieran lo que estaba por venir. Esa misma noche, en un edificio abandonado en la zona industrial, otro suceso ocurrió. Un joven, vagabundo, entró buscando refugio de la lluvia. Al encender su linterna, lo vio. Un símbolo grabado en la pared, con el mismo eclipse invertido. No sabía por qué, pero al verlo, sintió un calor punzante en la frente y un nombre vino a su mente. Un nombre que no conocía, pero que lo llenó de un terror inexplicable, Neretkal. Sin saberlo, había despertado algo que llevaba dormido siglos. Y no estaba solo. Porque en cada rincón del mundo, otros empezaban a ver lo mismo, el símbolo, el nombre, el temblor de lo oculto. Y mientras tanto, en lo más profundo del subsuelo de la ciudad, donde ya no llegan las luces ni el sonido de la superficie, unos ojos antiguos se abrieron por primera vez en 1000 años. Ojos sin pupilas, sin párpados. Ojos que veían más allá del tiempo. Alba lo sintió al instante. Se giró hacia Leo con la certeza brutal de quien ya no puede ignorar lo inevitable. Ya está aquí, susurró. Leo no respondió. Su mandíbula se tensó apenas un segundo, suficiente para que Alba supiera que él también lo había sentido. Un latido, como un pulso enterrado bajo kilómetros de concreto y metal, vibraba en lo más hondo de la ciudad. No era un temblor físico, sino una sacudida del tejido mismo de la realidad. Debemos bajar, dijo ella con voz firme, colocándose el abrigo. Es demasiado pronto, replicó Leo, aunque ya sabía que discutir sería inútil. No tenemos a los demás. No estamos listos. ¿Y si no tenemos tiempo? ¿Y si esto no es el inicio, sino la señal de que ya estamos tarde? Ambos se miraron con la gravedad de quienes han presenciado cosas que ningún otro ser humano imaginaría. El abismo no es solo un concepto poético. Ellos lo conocían. Lo habían visto moverse, respirar, abrirse bajo los pies de quienes jugaban con lo prohibido. Alba abrió un pequeño compartimento oculto en la pared detrás de los libros. Dentro, un círculo metálico marcado con inscripciones arcanas y un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro, casi negro. Lo tomó con manos firmes y lo guardó en el bolsillo interior del abrigo. Leo, sin decir palabra, hizo lo mismo desde su mochila. Extrajo una daga delgada, de filo antiguo y curvado, envuelta en un paño rojo con símbolos que parecían moverse cuando uno los miraba por más de un segundo. La deslizó bajo su chaqueta y se acercó a la puerta. Vamos entonces. Pero si bajamos, no habrá vuelta atrás, advirtió. Alba asintió. Lo sabía. Salieron al silencio tenso de la madrugada, cuando la ciudad parece contener la respiración. Tomaron un camino diferente, evitando los lugares donde la conciencia humana es más densa. Cruzaron calles desiertas, pasaron por túneles olvidados y bajaron a través de un acceso a las antiguas cloacas romanas que aún permanecían debajo de la ciudad moderna. Allí abajo, la temperatura era distinta. Más que fría, era ajena. Como si el aire no hubiera sido respirado por siglos. El eco de sus pasos se expandía por corredores estrechos cubiertos de humedad y musgo.
Las linternas apenas servían, la oscuridad parecía absorber la luz con hambre. Después de casi una hora de caminar, llegaron al punto exacto, una cámara redonda, construida con piedras negras que no pertenecían a ningún tipo de arquitectura conocida. En el centro, una losa cubierta por símbolos similares a los del cuaderno de Alba. Era la puerta dormida. Ella se acercó con respeto. Sacó el frasco de su abrigo y lo sostuvo sobre la losa. Leo, detrás, comenzó a recitar en un idioma que no parecía tener vocales. Con cada palabra, la temperatura descendía. El líquido en el frasco comenzó a agitarse por sí solo. Las paredes vibraron con un zumbido bajo y constante. Entonces, sin previo aviso, la losa emitió un destello tenue. Un halo grisáceo la rodeó, y del centro emergió una figura, no corpórea, no tangible, pero presente. Como una sombra hecha de voluntad. No tenía rostro ni forma definida, pero se percibía una conciencia antigua, casi divina, casi indiferente. Leo dio un paso atrás. Alba, en cambio, sostuvo la mirada sin ojos de aquella presencia. Soy Alba, dijo. Hija de la última línea. Heredera del vínculo. Invoco el pacto. La sombra no respondió de inmediato. Pero su forma pareció asentir, o tal vez simplemente vibró con aprobación. Luego, su voz, si puede llamarse así, llenó la cámara como un pensamiento impuesto en la mente de ambos. La brecha está abierta. Lo sellado está inquieto. El precio será sangre. Alba tragó saliva. Lo sabía. Lo había soñado una y otra vez, aunque nunca lo había querido creer. ¿Dónde? Preguntó. La raíz, bajo la iglesia caída. Donde la cruz se quebró y el fuego no quemó. Leo y Alba intercambiaron una mirada. Sabían dónde era. Una iglesia antigua, demolida hacía más de 30 años después de un incendio misterioso que no logró consumir ni el altar ni los vitrales. Un sitio donde el tiempo parecía no pasar y donde los relojes dejaban de funcionar. Tenemos que ir, dijo Leo. Pero la sombra aún no había terminado. Una de las 3 llaves ha despertado. Y con ella, el guardián. No están solos. Ellos también vienen. Alba sintió un escalofrío que no nacía del frío. Ellos. Los otros. Aquellos que esperaban el momento de emerger, ocultos entre sueños, mitos y alucinaciones. Entidades que no buscaban poder, sino retorno. Presencias que alguna vez caminaron entre humanos como dioses, antes de ser desterradas por los ancestros de Alba y los suyos. La sombra se desvaneció como humo. La losa dejó de brillar. Y el silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora era más tenso. Como si algo escuchara, del otro lado. Salieron de la cámara y tomaron el camino hacia la superficie, pero algo era distinto. Al llegar a una de las bifurcaciones del túnel, Alba se detuvo en seco. Un olor. Hierro. Oxígeno. Sangre. Leo lo sintió también. Más adelante, en el suelo húmedo, había algo. Se acercaron con cuidado. Era un cuerpo. El vagabundo que había visto el símbolo horas antes. Tenía los ojos abiertos, congelados en una expresión de absoluto terror. Su boca, abierta en un grito silencioso, tenía algo escrito dentro. Tallado en la lengua, con una precisión inhumana, aún no lo entienden. Leo apartó la mirada. Alba cerró los ojos un momento, como si quisiera sellar algo en su memoria. Luego, con voz muy baja, murmuró. Ya están entre nosotros. Un leve crujido en la oscuridad los alertó. No estaban solos. De entre la sombra de los túneles emergió una silueta encapuchada. No decía nada. No mostraba armas. Pero de su presencia emanaba una presión abrumadora, como si el espacio mismo se doblara a su alrededor. Alba dio un paso adelante, colocando una mano en el bolsillo donde guardaba el frasco. ¿Eres de los nuestros o de ellos? La figura no respondió, pero algo en su postura cambió. Una hostilidad leve, una advertencia. Habla, exigió Leo. No estamos para juegos. Entonces, la figura levantó una mano y la oscuridad detrás de ella pareció abrirse como un portal líquido. Una silueta cruzó.
Una segunda. Una tercera. Ya no era uno. Eran muchos. Y todos llevaban la misma marca, el eclipse invertido, grabado en sus frentes como un ojo que todo lo ve. La presencia de los encapuchados era sofocante. Uno a uno emergían de la oscuridad, como si el mismo túnel los hubiera escupido desde algún lugar más profundo que el propio infierno. Sus ojos no brillaban, pero en su silencio se escondía un poder antiguo, uno que no requería amenazas para inspirar miedo. Alba dio un paso atrás, su mano temblando levemente dentro del abrigo. Incluso Leo, siempre firme, sintió una vibración en los huesos, como si su alma reconociera instintivamente que estaban ante algo que nunca debió regresar. Y entonces, sucedió. El símbolo grabado en las frentes de los encapuchados comenzó a arder, no con fuego visible, sino con un fulgor interno, como si sus cuerpos se convirtieran en vasijas del eclipse invertido. El aire se volvió pesado. Las paredes de los túneles comenzaron a agrietarse, dejando escapar un aliento antiguo, húmedo, lleno de ceniza y desesperanza. Uno de ellos levantó la cabeza, y por primera vez, habló. La puerta ya no necesita llave. Se abrió con sus nombres. Alba comprendió en ese instante lo que significaba, no era solo el despertar de una entidad ni el regreso de una presencia antigua. Era el inicio del desdoblamiento. Una fractura en la línea del tiempo, donde las barreras entre lo real y lo olvidado comenzarían a desvanecerse. Y el sacrificio ya había comenzado. La sangre del vagabundo fue solo la primera gota. Debemos cerrarla, dijo Leo con firmeza, aunque su voz parecía rebotar en el vacío. No se puede cerrar algo que ya está dentro, respondió el encapuchado. Ustedes mismos lo invitaron. Ustedes lo alimentaron. Con sus miedos, sus dudas, sus recuerdos. Cada sombra que ignoraron fue un tributo. Cada secreto que enterraron, una plegaria. La risa de otro encapuchado resonó como un lamento distorsionado. No era burla. Era certeza. Ellos no querían convencer. Solo estaban anunciando lo inevitable. Entonces Alba hizo lo impensable. Se quitó el abrigo lentamente, revelando una marca en su brazo, un espiral grabado con tinta antigua, que se movía como si tuviera vida. Era su vínculo. Su legado. Y también su condena. Yo también soy una llave, dijo con voz clara. Pero a diferencia de ustedes, yo elijo cerrar. Leo entendió su intención al instante. No. Alba, no puedes. No sin el círculo completo. Ya no hay círculo, respondió ella. Solo queda la decisión. Y si tengo que ser el sello, entonces lo seré. Los encapuchados retrocedieron apenas. No por miedo, sino por respeto. Sabían que aquel tipo de sacrificio no podía detenerse una vez iniciado. Sabían que esa sangre era distinta. Sagrada. Porque no era una ofrenda, era una sentencia. Alba colocó el frasco en el suelo, justo donde la losa dormida había revelado al guardián. Lo destapó con cuidado, y el líquido oscuro se extendió por el suelo como si supiera el camino. Las grietas en las paredes comenzaron a cerrarse. El temblor cesó. Un viento cálido, inesperado, sopló desde el fondo del túnel. Ahora. Gritó Leo, extendiendo la daga. Pero Alba ya se había inclinado, colocando sus manos sobre el círculo que se formaba con el líquido. Sus ojos se tornaron blancos. No por ceguera, sino por conexión. Ya no estaba allí. Su mente viajaba entre planos, entre memorias de ancestros y visiones del futuro que nunca será. Vio la primera vez que el símbolo fue creado. Vio a los que lo sellaron. Vio la traición que permitió que regresara. Y entonces, habló. En el nombre del vínculo eterno, del eco del primero, y de los hijos del umbral, yo, Alba, última descendiente, sello esta grieta con mi vida y mi alma. Una luz emergió de su pecho. No cegadora, sino profunda, envolvente. Una luz que no brillaba, sino que comprendía. A su alrededor, los túneles comenzaron a resquebrajarse. No por destrucción, sino por limpieza. Los encapuchados gritaban ahora, no por dolor físico, sino por exilio. Eran arrancados de este plano, uno a uno, como hojas sueltas en medio de un huracán silencioso. Leo corrió hacia ella, pero el aire a su alrededor se había solidificado.
Solo podía ver cómo su piel comenzaba a desaparecer, reemplazada por símbolos, por historia, por luz pura. Alba ya no era cuerpo. Era voluntad. Era sello. Era sacrificio. Y cuando el último de los encapuchados se desvaneció, cuando el símbolo invertido se quebró como cristal y se deshizo en el aire, el silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Era paz. Leo cayó de rodillas, temblando. El frasco estaba vacío. La daga, partida. Y donde antes estuvo Alba, solo quedaba una flor blanca. Una flor imposible, que solo crece donde el tiempo ha sido detenido por el amor más profundo. La ciudad, arriba, respiró. Sin saberlo. Sin recordarlo. Los relojes volvieron a avanzar. Las sombras se disiparon. Y una niña que dormía en un hospital dejó de tener pesadillas por primera vez en años. Leo se levantó. Tomó la flor entre sus manos y la guardó con cuidado. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Caminó de vuelta por los túneles, paso a paso, sabiendo que acababa de presenciar algo que no podría contar. Algo que nadie creería. Pero él lo sabía. Alba no murió. Se convirtió en algo más. Una leyenda viva en el silencio. Un escudo oculto entre dimensiones. Una llama que arde sin fuego. Y mientras la humanidad sigue avanzando, ciega ante lo invisible, hay quienes aún recuerdan. Quienes saben que no están solos. Que alguien vela por ellos en la frontera entre lo que vemos y lo que jamás deberíamos ver. Y esa presencia tiene nombre. Alba. La hija del vínculo. La que eligió ser la llave. Y también la puerta cerrada.